En los sangrientos anales del crimen estadounidense existe una jerarquía de monstruos. Están los fríos sociópatas corporativos como Arnold Rothstein, que consideraban el asesinato como una simple anotación. Están las bestias salvajes como Al Capone, que usaban la violencia como un arma contundente para el terror. Y luego hay una categoría completamente única, ocupada por un solo hombre. Un hombre que te dispararía en el estómago y luego enviaría los mejores lirios a tu habitación de hospital. Un hombre que asistía a misa a diario, cantaba en el coro con voz angelical y luego salía a la gris tarde de Chicago para volarle la tapa de los sesos a un hombre sobre el empedrado. Era una contradicción andante, una paradoja letal enfundada en un smoking y un sombrero fedora. Era el único gángster que nunca bebía, pero inundó Chicago con suficiente cerveza como para ahogar la ciudad. Era un esposo devoto, amante de las flores y amigo de los pobres. Sin embargo, bajo esa apariencia jovial y aduladora, se escondía una oscuridad tan profunda, tan caprichosa en su crueldad, que incluso los asesinos empedernidos del South Side miraban al norte con genuina inquietud. Era la cara sonriente del apocalipsis de Chicago, era Charles Dean O'Banion, pero para el Hampa simplemente era Dini. Y antes de que estallara la primera bala en la gran guerra de la cerveza, ya había sellado su destino. Esta es la historia de cómo un niño de coro se convirtió en el florista favorito del diablo. Para comprender al monstruo, primero hay que examinar la tierra donde se plantó la semilla. Y para Dini O'Banion, esa tierra era engañosamente inocente. No nació en las miserias de una metrópolis, sino en las tranquilas llanuras sembradas de maíz de Maroa, Illinois, el 8 de julio de 1892. Era hijo de Charles y Emma O'Banion, de ascendencia irlandesa, creyentes en los pilares del trabajo duro y la Santa Iglesia Católica. Según todos los relatos históricos, los primeros años de Charles Dean O'Banion fueron sacados directamente de una pintura de Norman Rockwell. Era un niño feliz, rodeado de la pobreza rural de Illinois, pero protegido por una familia amorosa. Era travieso, sin duda, un bromista al que los lugareños apodaban Rinnegan, lleno de malicia pero sin malicia. Era un niño que sentía el sol en su rostro y el amor de una madre cariñosa. Pero en la narrativa de todo gran criminal hay un punto de inflexión, un momento en el que la luz se apaga y las sombras invaden el vacío. Para Dini, ese momento llegó en 1901. Su madre, Emma, el pilar de su joven vida, se consumía por la plaga blanca, la tuberculosis. El niño de 9 años vio cómo la mujer que le dio la vida se convertía en un fantasma ante sus ojos. Le escribía cartas a diario, le llevaba flores, un presagio de su futura obsesión. Pero las flores no pudieron detener la podredumbre. Cuando ella murió, algo en Dini murió con ella. El dolor fue absoluto. Destrozó a la familia. Su padre, Charles Sr., pintor y yesero de profesión, no soportaba el silencio de la casa Maroa. Necesitaba escapar de los fantasmas de los campos de maíz. Así que tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia criminal estadounidense. Empacó a sus 2 hijos, Dini y Floyd, y los trasladó 240 kilómetros al norte, directamente a las fauces de la bestia industrial, Chicago. La Chicago de 1901 no era una ciudad, era una olla a presión de ambición, suciedad y supervivencia. Era un altar extenso y humeante al dios de la industria. El cielo estaba perpetuamente teñido de gris por la quema de carbón, y las calles estaban resbaladizas por la sangre y los despojos de los corrales. Charles Sr. instaló a la familia en un barrio conocido oficialmente como Kilgavin, pero para los lugareños, la policía y los pobres inmigrantes irlandeses que se apiñaban allí como leña, tenía un nombre diferente, Pequeño Infierno. Little Hell se ganaba su nombre cada noche. Ubicado en el Near North Side, cerca del río Chicago, era un barrio marginal de proporciones góticas. Era un lugar donde el aire olía a repollo hervido y cuerpos sin lavar, donde la luz de gas se reflejaba en calles repletas de pandillas, vicios y desesperación. Fue aquí, concretamente en una zona conocida como Death Corner, en las calles Oak y Milton, donde realmente comenzó la educación de Dini O'Banion. En Maroa, la autoridad residía en el maestro o el sacerdote. En el Pequeño Infierno, la autoridad residía en el hombre con el puño más duro o el cuchillo más afilado. Dini, aún un niño, tuvo que adaptarse o ser devorado. Sin embargo, la dualidad que definiría su vida emergió de inmediato. De día, era un piadoso hijo de la Iglesia. Su padre, aferrado a los últimos vestigios de respetabilidad, lo inscribió en el coro de la Catedral del Santo Nombre. Imagínense la escena.
el incienso flotando pesadamente en el aire, las vidrieras proyectando una luz multicolor sobre los bancos, y allí en el desván, el joven Dini O'Banion cantando el Kyrie Ellison, con una voz cristalina de tenor irlandés que hizo llorar a los feligreses. Fue elogiado por los sacerdotes. Era la viva imagen de la devoción angelical. Pero cuando se quitó la sobrepelliz y volvió a salir a las calles de Little Hell, el ángel desapareció. La mirada de Dini se desvió del crucifijo a las esquinas donde residía el verdadero poder. Vio a los hombres de trajes elegantes, los hombres que no tenían que romperse la espalda en las fábricas por una miseria. Vio a la banda de Market Street. La banda de Market Street no era un sindicato, era una academia de entrenamiento para la futura nobleza del Hampa. Era un grupo de jóvenes salvajes especializados en el robo, el hurto y la violencia caótica del mercado negro. Dini no solo se unió a ellos, prosperó entre ellos. Fue allí donde conoció a los chicos que se convertirían en los hermanos de su destrucción. Estaba Earl Jaime Wise, un polaco demacrado e intenso que llevaba un rosario en un bolsillo y una pistola en el otro. Un hombre con una mente estratégica que rivalizaba con la de cualquier general. Estaba Vincent, el conspirador Drucci, un hombre intrépido y caótico especializado en abrir cabinas telefónicas. Y estaba George Bugs Moran, un hombre tan volátil y propenso a los ataques de ira que la gente creía que estaba legalmente loco. Juntos eran los Kill Gavin Lads. Abandonaron la escuela. Dejaron de buscar trabajo decente. ¿Para qué trabajar por $1 al día cuando se podía abusar de un borracho por el sueldo de una semana? Pero Dini era diferente del típico matón callejero. Tenía un encanto, un carisma magnético que hacía que la gente quisiera estar cerca de él. Era divertido. Era un bromista. Pero el destino le tenía reservado un giro cruel más para endurecerlo. Una tarde, mientras jugaba cerca de las vías del tranvía, Dini fue atropellado por un tranvía. Las enormes ruedas de hierro le aplastaron una pierna, dejándola permanentemente más corta que la otra. Desde ese día, caminó con una cojera pronunciada. En el darwinismo brutal de los barrios bajos, una cojera debería haberlo convertido en un blanco. Debería haberlo convertido en el lisiado. En cambio, Dini lo convirtió en un arma. Desarrolló un humor autocrítico, una actitud alegre que desarmaba a la gente. Aprendió que si sonreías, la gente no te miraba las manos. Y mientras observaban su cojera o se reían de sus chistes, Dini los evaluaba buscando su punto débil, listo para atacar. El dolor en su pierna era un recordatorio constante. El mundo es pesado, duro e indiferente. Hay que devolverle el golpe. La transición de ladrón de poca monta a delincuente profesional se produjo en las trincheras manchadas de tinta de las guerras de circulación de periódicos. A principios del siglo XX, los grandes periódicos de Chicago, El Tribuno, El Heraldo, Examinador, estaban enfrascados en una feroz batalla por el dominio. Esta no era una guerra librada con mejor periodismo. Se libraba con tubos de plomo y puños americanos. Los magnates de la prensa no contrataban vendedores, contrataban a golpeadores. Dini y su equipo fueron contratados primero por el tribunal, pero el Examinador, dirigido por el despiadado Moses Annenberg, ofrecía mejores salarios. Dini, siempre pragmático, cambió de bando. Su descripción del trabajo era simple: asegurarse de que los dueños de los kioscos vendieran. Examinador y nada más. Este fue el primer pecado de su vida profesional: el uso organizado de la violencia para el comercio. Dini se acercaba al kiosquero, a menudo un inmigrante que intentaba sobrevivir. Le sonreía con esa amplia sonrisa infantil. Le pedía amablemente, ¿y si el dueño se negaba? La sonrisa se desvanecía. Dini y sus hombres lo golpeaban hasta dejarlo inconsciente, volcaban el kiosco y quemaban los periódicos rivales en la cuneta. Era un trabajo brutal. Era trabajo sucio. Pero Dini descubrió algo aterrador sobre sí mismo durante estas palizas. Era bueno en eso. No se inmutaba ante el sonido de un hueso rompiéndose. Imponía respeto. Incluso los bateadores más veteranos evitaban al chico cojo con cara de niño de coro. A través de Annenberg, la pandilla conoció a un delincuente de mayor categoría: el abridor de cajas fuertes. Conocieron a Charles el Buey Reiser, un experto ladrón que enseñó a la ambiciosa banda el arte del nitro y los vasos. Dini lo absorbió. Era aprendiz en el gremio de la violencia. Para 1909, a los 17 años, Dini había acumulado sus primeros arrestos, uno por forzar una caja fuerte y otro por agresión. Pasó breves temporadas en el hospicio de Bridewell, pero la prisión no lo rehabilitó, lo refinó. Aprendió que la ley no era un muro, sino una valla con una puerta, y la clave de esa puerta era la influencia política.
Empezó a comprender la relación simbiótica entre el delincuente y el político. La pandilla de Market Street fue contratada por los jefes políticos de los distritos 42 y 43 para persuadir a los votantes. Dini aprendió que una pistola en el bolsillo era más efectiva que un discurso de campaña. El chiste popular en el pueblo era: ¿quién llevará la pistola en el bolsillo de los distritos 42 y 43? O'Banion. A los 20 años, Dini O'Banion no era solo un matón. Era una estrella en ascenso. Contaba con un equipo de asesinos leales. Tenía conexiones políticas. Tenía una reputación de violento atenuada por una generosidad extraña e impredecible. Podía golpear a un hombre hasta dejarlo hecho papilla por traicionarlo y luego pagarle las facturas del hospital porque se sentía mal por ello. Era un resorte en espiral esperando el detonante. Era un hombre con las habilidades de un señor de la guerra, viviendo en tiempos de paz. Necesitaba una guerra. Necesitaba un reino. Y el 16 de enero de 1920, el gobierno de Estados Unidos le entregó una. Aprobaron la enmienda 18. La prohibición había llegado. Los cruzados de la templanza no sabían que acababan de entregarle las llaves de la ciudad al niño del coro del pequeño infierno. La era del matón callejero había terminado. La era del príncipe gángster estaba a punto de comenzar. Si las calles de Little Hell eran la escuela primaria de Dini O'Banion, las caóticas trincheras manchadas de tinta de las guerras de circulación de periódicos eran su universidad. Para 1910, el matón adolescente había superado los pequeños robos de carteras. Buscaba una carrera, y en el panorama corrupto de Chicago, los magnates de la prensa estaban contratando personal. Es difícil de comprender para la mente moderna, pero la distribución de noticias en Chicago a principios del siglo XX era una empresa de violencia pura y sin adulterar. Chicago Tribune y el Heraldo Examinador estaban enfrascados en una lucha a muerte por los lectores. Las cifras de circulación dictaban las tarifas publicitarias y éstas dictaban el poder. Para asegurar ese poder, los editores no recurrieron a estrategias de marketing, recurrieron al slagger. Dini comenzó su mandato en la tribuna, pero su naturaleza mercenaria salió a la luz pronto. Cuando Moses Annenberg, el jefe de circulación de la empresa rival, Examinador, cuando le ofrecieron un sobre más grueso con dinero, Dini desertó sin pensárselo dos veces. Annenberg no era un gángster en el sentido tradicional, era un caudillo corporativo. Vio algo en el chico irlandés cojeando, una cualidad intrépida, una habilidad natural para imponer respeto mediante una agresión repentina y abrumadora. Bajo la tutela de Annenberg, Dini aprendió la logística del territorio. Aprendió que un barrio no era solo un lugar donde vivía la gente, era un mercado que había que monopolizar. El trabajo era brutal. Acercarse al dueño de un kiosco, a menudo un inmigrante aterrorizado, y exigirle que ocultara los periódicos de la competencia. Si se negaban, Dini y su equipo destrozaban el kiosco, golpeaban al dueño con tubos de plomo y quemaban los periódicos en la calle. Fue durante este violento aprendizaje que Dini conoció a su mentor técnico, Charles "el Buey" Reiser. Reiser era un maestro de la apertura de cajas fuertes, un yeg en la jerga de la época, conocido por su habilidad para abrir bóvedas de acero como si fueran latas de sardinas. Reiser tomó bajo su protección a la ambiciosa tripulación de O'Banion, enseñándoles el delicado arte de la nitroglicerina y los vasos. Sin embargo, la transición de luchador callejero a ladrón experto no estuvo exenta de fracasos cómicos. En un incidente infame, los estudiantes, ansiosos por aprender, usaron demasiado explosivo en un trabajo en una fábrica. Volaron una pared entera del edificio, derribando el techo, pero la caja fuerte permaneció intacta entre los escombros. Mientras otros habrían entrado en pánico, Dini se sacudió el polvo de ladrillo del traje y rió hasta las lágrimas. Para él el fracaso no fue un revés, fue el mejor chiste que había escuchado en años. Fue esta aterradora frivolidad, esta capacidad de reírse ante los delitos, lo que empezó a diferenciarlo de sus compañeros. Pero un general no es nada sin sus lugartenientes, y cuando Dini pasó de ser un golpeador a jefe, reunió una guardia pretoriana que se convertiría en leyenda en los anales del crimen estadounidense. Estos no eran solo empleados, eran discípulos. Primero estaba Earl Jaime Wise. Nacido como Earl Wojciechowski en Polonia, Jaime era el espejo oscuro del carácter alegre de Dini. Mientras Dini bromeaba y daba palmaditas en la espalda, Jaime permanecía en silencio, toqueteando el rosario que guardaba en el bolsillo. Era un hombre de una fe profunda y paradójica, y de una violencia escalofriante, conocido por llevar una pistola junto a su crucifijo. Jaime poseía una mente brillante y estratégica.
Era el ancla, la lógica que impedía que los impulsos más salvajes de Dini se descontrolaran. Luego estaba Vincent, el conspirador Drucci, un siciliano de una pandilla irlandesa. Drucci se ganó su apodo por su incansable habilidad para idear nuevas formas de robar. De niño empezó abriendo cabinas telefónicas, pero con Dini sus ambiciones crecieron. Era el planificador, el logístico capaz de descubrir cómo mover un camión del punto A al punto B sin que la policía se diera cuenta. Y finalmente estaba George Bugs Moran. Si Jaime era el cerebro y Dini la cara, Bugs era el ello. Un hombre corpulento y volátil de Minnesota, Moran se ganó el apodo de Bugs, jerga para Biggie o loco, por su temperamento explosivo. Idolatraba a Dini con una devoción de cachorro, imitando su forma de llevar su sombrero fedora y la forma en que sacudía la cabeza al reír. Juntos, este cuarteto, O'Banion, Weiss, Drucci y Moran, controlaban las calles del North Side. Eran inseparables, una fraternidad forjada en el fuego de Little Hell. A finales de la década de 1910, su poder había trascendido el simple robo. Se convirtieron en intermediarios políticos. Gracias a sus conexiones con Annenberg, conocieron a los jefes políticos de los distritos 42 y 43. Dini se dio cuenta de que en Chicago, las urnas eran solo otra caja fuerte que se podía forzar. Los días de elecciones, la banda de O'Banion recorría los distritos, persuadiendo a los votantes para que votaran por los candidatos respaldados por la banda. El chiste en el ayuntamiento era sombrío, pero acertado. ¿Quién llevará los distritos 42 y 43? O'Banion, en el bolsillo de su pistola. Esta protección política fue la pieza final del rompecabezas. Dini O'Banion ya no era solo un criminal, era un activo protegido de la maquinaria política. Tenía la fuerza, la inteligencia y la ley en el bolsillo. Era un arma cargada esperando un objetivo. El objetivo llegó a la medianoche del 16 de enero de 1920. Cuando la ley Volstead ilegalizó la venta de alcohol, la mayor parte de Estados Unidos se quejó. Pero Dini O'Banion vio el futuro con una claridad clarísima. No vio una cruzada moral, vio un monopolio. Comprendió al instante que el gobierno acababa de entregar al submundo criminal un regalo de incalculable valor. Habían tomado un producto que todos deseaban, cerveza y whisky, y lo habían hecho libre de impuestos, sin regulación y disponible exclusivamente para hombres armados. Mientras otras bandas se peleaban por descubrir cómo elaborar ginebra casera, Dini ya llevaba mucha ventaja. Había pasado los meses previos a la prohibición, estableciendo líneas de suministro con cervecerías y destilerías canadienses. Sabía que su clientela, las élites adineradas de la Costa de Oro, los jueces, los abogados, no se conformarían con la ginebra destilada. Querían la auténtica, y Dini sería quien se la proporcionaría, pero el inventario era un problema. Dini necesitaba existencias y no le interesaba pagarlas todas. El 19 de diciembre de 1921, Dini O'Banion revolucionó el submundo de Chicago. No inventó el robo, pero perfeccionó el secuestro. El objetivo era un camión cargado de whisky Grums y Ulrich, detenido en un semáforo en pleno loop. La escena era cinematográfica. El pesado camión se quedó inmóvil en el aire invernal, con el escape desplomándose hacia el cielo gris. Dini no se escabulló. Saltó al estribo, le puso la pistola en la cara al conductor y lo arrojó fuera de la cabina. Fue un acto descarado. Fue público. Lo hizo con la confianza de quien sabía que la policía estaba a su servicio. Dini llevó el botín robado al garaje de su nuevo socio, Samuel Niles Morton. Morton era un gángster judío, veterano de la Primera Guerra Mundial, y un hombre que aportó un nuevo nivel de precisión militar a la banda. En ese garaje, rodeados por el olor a petróleo y la expectación, abrieron las cajas. 80 cajas de whisky en garantía. Valor: $15.000, $250,000 en moneda actual. Dini contestó el teléfono. No tuvo que rogar por compradores. Llamó a los dueños de bares, a los bares clandestinos, a los hombres desesperados y sedientos de la ciudad. En 20 minutos, se vendió hasta la última botella. El margen de beneficio era infinito. A medida que el dinero empezó a llegar a raudales, se estima que la banda de O'Banion pronto superó el $1.000.000 al año. Dini se dio cuenta de que para mantener este imperio necesitaba infundir un nuevo tipo de miedo. Las viejas y brutales palizas de las guerras periodísticas eran demasiado confusas, demasiado públicas. Cuando un matón local de poca monta llamado Steve Wisniewski cometió el error fatal de secuestrar uno de los camiones de cerveza de Dini, este no le disparó en plena calle. Eso sería incivilizado.
En cambio, Dini y Jaime Wise innovaron una técnica que se convertiría en un elemento básico de la novela negra, pero que era terriblemente real en 1921. Invitaron a Wyszynski a subir a su coche. Le dijeron que iban a dar una vuelta, lo llevaron a un viaje de ida, lo llevaron a los oscuros y desiertos tramos más allá de los límites de la ciudad. Uno solo puede imaginar la conversación en ese coche, la alegre charla de Dini, la mirada silenciosa de Jaime y la creciente comprensión en la mente de Wyszynski de que el coche no iba a dar la vuelta. Lo ejecutaron en la tranquilidad del campo y dejaron su cuerpo como mensaje. Fue una evolución psicológica. Podemos llevarte a cualquier lugar y nadie te oirá gritar. Con su territorio asegurado por el terrorismo y su cuenta bancaria a rebosar, Dini decidió legitimar su fachada. Compró la mitad de la floristería de William Schofield en el 738 de North State Street. Esto no era solo una fachada de lavado de dinero, era una pasión. El hombre que acababa de llevar a Steve Wyszynski a una odisea mortal se pasaba las mañanas de pie, con una bata, arreglando delicadamente lirios y crisantemos. Llegaba a las 9 en punto. Tarareaba melodías irlandesas mientras cortaba espinas. Era una figura muy querida por el personal de la tienda, que lo veía trabajar con la delicadeza de un artista. Pero las habitaciones encima de la de Schofield contaban una historia diferente. Esta se convirtió en el cuartel general de la banda del lado norte. Mientras Dini preparaba los ramos de flores para los funerales de los hombres que había asesinado, arriba, Jaime Wise y Bugs Moran limpiaban sus escopetas y contaban el dinero. Era el camuflaje perfecto. ¿Quién sospecharía del sonriente florista frente a la Catedral del Santo Nombre? ¿Quién creería que el hombre que se prendía un clavel en la solapa era el mismo que llevaba 3 pistolas en bolsillos a medida? Dini O'Banion había construido su reino. Tenía el North Side, tenía la Costa Dorada, tenía la mejor cerveza de Chicago. Era intocable, o eso creía. Pero allá en el South Side, una nueva fuerza se estaba consolidando. Una fuerza a la que no le importaban el encanto, las flores ni las reglas del viejo barrio. Los italianos se estaban organizando, y el choque entre el sonriente irlandés y el taciturno napolitano, Al Capone, no solo era inevitable, estaba escrito en las estrellas. La era dorada había comenzado, pero el reloj ya corría. Para 1923, Dini O'Banion ya no era solo un gángster, era un monarca. En el extenso y humeante sistema feudal de Chicago, gobernaba el North Side como un déspota benévolo, un rey que caminaba entre sus súbditos cojeando y sonriendo. Para el mundo exterior, la época dorada de Dini O'Banion parecía una fiesta sin fin. Era el amigo de los amigos, el hombre que pagaba la cuenta de un bar entero, que ponía un billete nuevo de $50 en la mano de un desconocido con mala suerte y que enviaba camiones de flores a los orfanatos. Era un héroe popular en una ciudad que había perdido la fe en la ley. Pero tras las puertas cerradas del submundo, Dini era algo completamente distinto. Era una anomalía aterradora. Mientras Johnny Torrio y Al Capone intentaban convertir el crimen en una corporación silenciosa y eficiente, Dini O'Banion lo dirigía como si fuera una película del viejo oeste. Era el único hombre en Chicago que se atrevía a caminar por las calles armado para una invasión militar. No llevaba una sola pistola, llevaba 3. Fue a un sastre en la Costa Dorada, de esos que confeccionaban a jueces y senadores, y le modificó los smokines y trajes con bolsillos reforzados especiales. Llevaba 2 revólveres calibre 38 en los bolsillos laterales de la chaqueta y un tercero en una funda especial en la cintura. Sonaba al caminar. Era un arsenal ambulante, un hombre que vivía en perpetua preparación para el combate, pero paseaba por el Loop con el aire despreocupado de quien pasea a su perro. El motor de este imperio era, por supuesto, el alcohol. Pero Dini no solo vendía alcohol, vendía integridad. En una ciudad inundada de alcohol industrial redestilado y aromatizado con yodo o creosota, capaz de cegar o matar a un hombre, Dini O'Banion vendía el auténtico. Tenía la mejor cerveza de la ciudad, tenía el mejor whisky canadiense, controlaba las líneas de suministro con mano de hierro. Sus camiones, a menudo camuflados como vagones lecheros o furgonetas de reparto de periódicos, retumbaban por el North Side día y noche. Las ganancias eran asombrosas. Para 1923, la mafia de O'Banion ganaba el equivalente moderno a $12 millones al año. Pero ganar dinero no le bastaba a Dini. Necesitaba la emoción. Necesitaba demostrar una y otra vez que era más inteligente, más rápido y más gracioso que todos los demás. Esta necesidad de dominio culminó en el momento intocable que definió su leyenda.
El robo al almacén de Sibley. El almacén Sibley, ubicado en el West Side, era una fortaleza. Era un almacén aduanero que albergaba miles de barriles de whisky de preguerra, oro líquido que había estado allí desde antes de la ley Volstead. Estaba vigilado y técnicamente era propiedad federal. La noche del 19 de enero de 1922, Dini no solo lo robó, también realizó un truco de magia. Falsificó una factura de venta, una obra maestra de la falsificación. Pero la genialidad no residía en el papel, sino en la ejecución. Al amparo de la oscuridad, sus hombres irrumpieron en el almacén. No lo destrozaron ni lo robaron. Trabajaron con la precisión de un equipo de mecánicos. Lanzaron 1.750 barriles de whisky premium. Una cantidad impresionante de peso y volumen. Tardaron horas. Se necesitó un ejército de camiones. Su valor en la calle se estimó en casi $1.000.000, pero Dini no pudo resistirse a la frase clave. No se limitó a dejar un almacén vacío. Él y sus hombres, sudando en la gélida noche de Chicago, se tomaron el tiempo de rellenar cientos de barriles con agua y volver a colocarlos en su lugar. Imaginen la escena. Los federales o los dueños rivales llegaron días después, abriendo un barril, esperando el brillo ámbar del bourbon y recibiendo un chorro de agua sucia del grifo de Chicago. Cuando la historia salió a la luz, el Hampa no solo respetó a Dini, se rieron con él. Había humillado al gobierno y a sus rivales de un plumazo. Había convertido un delito en una farsa. Esta sensación de invencibilidad se extendió a su vida personal. Empezó a creer que las leyes de la física y la sociedad simplemente no se aplicaban a él. Consideremos el caso de Davy Giddels Miller. Miller era un boxeador local, un tipo duro con reputación, pero cometió el error fatal de amenazar con secuestrar uno de los cargamentos de cerveza de Dini. Dini no mandó a un asesino, no se escondió en las sombras. Descubrió que Davy y su hermano Max estaban en el Teatro La Salle del Loop, viendo una comedia llamada Tomar y Sacar. Dini esperaba afuera. Al terminar la función, la multitud del teatro se apiñó en la acera. Cientos de testigos bajo las brillantes luces de la marquesina. Dini vio a los hermanos Miller. No dudó. Se acercó a Davy, sacó una de sus 3 revólveres del calibre 38 y le disparó a quemarropa en el estómago. Luego se giró y le disparó a Max. La bala rebotó en la hebilla del cinturón del hombre. Fue un intento de ejecución pública en pleno centro de Chicago. Se desató el caos. Las mujeres gritaron, los hombres se pusieron a cubierto. Dini simplemente se desvaneció en la noche. Cuando la policía lo atrapó, Dini no contrató un abogado. Sonrió, trató el interrogatorio como una visita social, y entonces la maquinaria de la época dorada entró en acción. Los testigos sufrieron una amnesia repentina. Davy Miller, postrado en una cama de hospital con una bala en el estómago, se negó a identificar al tirador. Dini se presentó en el tribunal con el aspecto de un niño de coro al que habían pillado robando galletas y le dijo al juez: «Su señoría, fue solo un poco de estupidez por una deuda de dinero». El caso fue desestimado. Dini salió de la sala como un hombre libre, silbando una melodía. Era intocable. Era el don del teflón antes de que existiera el término. Pero los imperios que se alzan tan alto, tan rápido, suelen crear su propia fuerza de atracción. Y la fuerza de atracción que atraía a Dini O'Banion provenía del lado sur. Johnny Torrio era un genio. Fue el artífice de la Pax Chicago, un tratado de paz que dividió la ciudad en territorios para maximizar las ganancias y minimizar el derramamiento de sangre. Torrio quería una junta corporativa. Dini quería un patio de recreo. Torrio le había cedido el North Side a O'Banion. Incluso le había dado una parte de las enormes ganancias del juego en los casinos suburbanos como The Ship en Cícero. A cambio, Dini solo tenía que portarse bien. Pero Dini O'Banion era incapaz de llevarse bien con hombres a los que despreciaba profundamente. Odiaba a los italianos. Los llamaba dagos y grasientos en sus caras. Despreciaba a Torrio y Capone por su participación en la prostitución. «No les ofrezco ninguna interferencia en su territorio si ustedes hacen lo mismo en el mío», había dicho Torrio durante las conversaciones de paz. La respuesta de Dini fue sonreír, estrecharle la mano y de inmediato empezar a secuestrar los camiones de cerveza de Torrio. No era solo codicia, era deporte. La tensión llegó a su punto álgido en el suburbio de Cícero. Este era el feudo de Capone. Torrio y Capone habían comprado el gobierno local, convirtiendo la ciudad en una ciudad del pecado, llena de juegos de azar y burdeles. Pero cuando los reformistas amenazaron con destituir a su alcalde títere en 1924,
Torrio necesitaba fuerza. Necesitaba el tipo de espectáculo violento que solo los habitantes del norte podían ofrecer. Le pidió ayuda a Dini. Dini aceptó, pero le exigió un alto precio. Envió a sus golpes, los veteranos de las guerras periodísticas, a Cícero el día de las elecciones. Era una ocupación militar. Los hombres de O'Banion recorrían las calles con escopetas recortadas, secuestrando votantes, destrozando colegios electorales y golpeando a los observadores electorales de la oposición. Consiguieron que Capone ganara las elecciones. Pero cuando se calmó la situación, Dini no solo quería un gracias, quería un pedazo de Cícero. Exigió los derechos de la cerveza para todo el suburbio. Exigió una parte del casino The Ship. Torrio, desesperado por mantener la paz, cedió. Le dio los derechos a Dini. Ese fue el momento en que la balanza se inclinó. Dini O'Banion, el florista de Little Hell, le quitaba la comida a Al Capone. Se expandía por el South Side. Insultaba a los hombres más mortíferos de Estados Unidos y se reía de ello. En su mente estaba protegido. Tenía a los políticos. Tenía a la policía. Tenía al presidente de la Unión Siciliana, Mike Merlo, en su bolsillo. Pensó que el juego duraría para siempre. Se equivocó. La era dorada estaba a punto de terminar no con un gemido, sino con un apretón de manos. En las tragedias de la antigua Grecia, arrogancia se describe no solo como orgullo, sino como una violenta transgresión del orden natural, la creencia de que uno es igual a los dioses. Para 1924, Dini O'Banion había dejado de caminar por las calles de Chicago. Flotaba sobre ellas. Tenía millones en el banco. Tenía a los políticos en el bolsillo. Había humillado a la policía, a los agentes federales y a los gánsteres más duros de la ciudad. Pero el defecto fatal del irlandés sonriente no fue su avaricia, sino su intolerancia. Dini O'Banion no solo rivalizaba con los italianos, los detestaba. Consideraba a Johnny Torrio y a Al Capone no como empresarios, sino como proxenetas y sobrios. Mantenía una superioridad moral que resultaba abrumadora por su hipocresía. He aquí un hombre capaz de asesinar a sangre fría a un rival, pero que se negaba a ejercer la prostitución porque violaba la santidad de nuestra madre, la Iglesia. Cuando Torrio le ofreció una parte de las ganancias del burdel para suavizar una disputa territorial, Dini le espetó: «Vayan a vender sus papeles, malditos bastardos. Vendan la carne, pero a mí no me metan». Creía que su sangre irlandesa y sus conexiones políticas lo convertían en intocable, y que los italianos eran una casta inferior de criminales, útiles para ganar dinero pero indignos de respeto. Esta arrogancia racial le impedía ver una simple verdad. Torrio y Capone jugaban al ajedrez mientras Dini gastaba una broma. Y en la primavera de 1924, Dini decidió gastar la broma más terrible. Fue una maniobra tan descarada, tan devastadoramente insultante, que firmó su sentencia de muerte. El catalizador fue la cervecería Sieben. Ubicado en el número 1400 de la calle North Larrabee, el Sieben era una gigantesca explotación industrial que Torrio y O'Banion poseían conjuntamente en virtud del Tratado de Paz. Producía miles de barriles de cerveza abasteciendo los bares clandestinos de las zonas norte y sur. En mayo de 1924, Dini se acercó a Torrio con cara de pocos amigos. Le dijo al jefe de Southside que estaba cansado. Dijo que el estrés de las invasiones de los hermanos Guena y la presión policial eran demasiado. Le contó que quería retirarse a un rancho en Colorado para vivir el resto de sus días con su amada esposa Viola y sus flores. Ofreció vender su parte de la cervecería Sieben a Torrio por $500,000, una fortuna equivalente a aproximadamente $9 millones actuales. Torrio, el maestro diplomático, estaba eufórico. Lo veía como la victoria definitiva. El voluble irlandés se retiraba. La paz finalmente reinaría. Aceptó el precio de inmediato. La mañana del 19 de mayo de 1924, Torrio llegó a la cervecería para cerrar el trato. Dini lo recibió allí, alegre y servicial. Le mostró las instalaciones, mostrándole los tanques, los libros y los registros de distribución, como un orgulloso director ejecutivo jubilado. Incluso supervisó la carga de un cargamento masivo de cerveza en un convoy de camiones, asegurándose de que todo estuviera perfecto para la entrega. Torre entregó el dinero. El trato estaba cerrado, y entonces las puertas se abrieron de golpe. Era el jefe de policía Morgan Collins quien dirigía una redada masiva. El momento fue perfecto. La policía bloqueó todas las salidas. Torrio y O'Banion fueron arrestados y sacados esposados ante los fotógrafos. Para el observador casual parecía mala suerte, pero en las celdas la trampa se cerró de golpe. Según la ley Volstead,
La primera infracción por contrabando solía conllevar una simple multa. La segunda implicaba pena de prisión obligatoria. Dini O'Banion no tenía antecedentes federales por contrabando. Pagó su fianza de $75.000 al instante, silbando una melodía en la sala del tribunal, y salió libre con una reprimenda. Sin embargo, Johnny Torrio ya tenía antecedentes penales. Este arresto fue su segundo delito. Se enfrentaba a una condena obligatoria en la cárcel del condado. Dini sabía que la redada se avecinaba. Sus informantes policiales le habían avisado de la hora exacta. Atrajo a Torrio a la cervecería, le quitó su $500,000 y lo entregó directamente a la policía. Fue una traición de crueldad shakespeariana. Dini no solo le robó el dinero a Torrio, le robó su libertad y no lo ocultó. En las semanas siguientes, Dini recorrió los bares clandestinos del North Side, riendo a carcajadas y alardeando de cómo le había refregado la cara a ese imbécil. Había humillado al hombre más poderoso del submundo estadounidense. Había tomado al arquitecto del sindicato y lo había dejado en ridículo. La hostilidad entre los lados norte y sur era ahora un fuego rugiente, alimentado aún más por los terribles ganas. Los hermanos Jenna, Mike, Angelo, Peter, Tony, Sam y Jim eran los amos de Little Italy. Eran hombres salvajes y sanguinarios que vendían veneno de calidad industrial que cegaba a sus clientes. Llevaban meses invadiendo el territorio de O'Banion, vendiendo su veneno en sus impecables barrios del North Side. Dini respondió secuestrando sus camiones, pero el secuestro no fue suficiente para satisfacer su ego. Necesitaba demostrarles quién mandaba. El punto de ruptura llegó el 3 de noviembre de 1924. Dini entró al casino The Sheep en Cícero para cobrar su parte semanal. Le dijeron que Angelo Jenna había perdido $30.000 en las mesas la noche anterior. Como Angelo era un hombre hecho y derecho y un aliado poderoso, Torrio había condonado la deuda como cortesía profesional. Dini se puso furioso. No le importaba la cortesía profesional. Le importaba su dinero. En una sala llena de asesinos del South Side, incluyendo a Al Capone y Frank Nitti, Dini O'Banion tomó el teléfono. Llamó a Angelo Jenna. No susurró. Gritó. Exigió que Jenna pagara la deuda en una semana. O si no... La sala quedó en silencio. No amenazaste a un hermano Jenna, y mucho menos lo hiciste delante de Al Capone. Incluso Jaime Weiss, un hombre que no temía a nada, se sintió conmocionado. De regreso al North Side, advirtió a Dini. Le dijo que se estaba excediendo. Dijo, hay que vigilar a los wops. La respuesta de Dini fue el epitafio de su época. Al diablo con esos sicilianos. Entonces, ¿por qué seguía vivo? ¿Cómo pudo un hombre robarle $500.000 a Johnny Torrio, incriminarlo para que fuera encarcelado y amenazar con matar a Angelo Jenna, todo mientras andaba sin guardaespaldas? La respuesta fue un solo hombre, Mike Merlo. Mike Merlo fue el presidente de la Unión Siciliana, era el italiano con mayor poder político en Chicago, un hombre que controlaba los bloques electorales y a los jueces. También era un hombre moribundo, aquejado de cáncer. Merlo amaba a Dini, o más precisamente, amaba su utilidad política y las enormes cantidades de dinero que el irlandés le pagaba. Mientras Mike Merlo viviera, prohibió cualquier ataque a O'Banion. Sabía que matar al jefe del North Side desencadenaría una guerra que azotaría a todos. Torrio y Capone eran hombres de negocios. Respetaban la jerarquía. Esperaban. Miraban el calendario. Miraban las columnas de obituarios. El 8 de noviembre de 1924 cayó el escudo. Mike Merlo murió. La noticia recorrió el submundo como una corriente eléctrica. El amortiguador había desaparecido. El amigo de amigos había quedado al descubierto. Torrio no perdió ni un segundo. Encargó flores por valor de $10.000 para el funeral de Merlo. Capone encargó otros $8.000. Hicieron los pedidos a la mejor floristería de la ciudad, William Schofields. Sabían que Dini querría encargarse personalmente de un encargo tan prestigioso. Sabían que estaría en la trastienda cortando espinas distraído por el volumen de trabajo. Contaban con su vanidad, su ética de trabajo y su falsa sensación de seguridad. La época dorada había terminado. El cheque por la ubris había llegado y se pagaría con plomo. La mañana del 10 de noviembre de 1924 amaneció fría y gris sobre Chicago. Dentro de la floristería Schofield, en la calle North State, el aire estaba impregnado de un aroma a lirios y tierra húmeda. Dini O'Banion estaba en su salsa. Estaba de pie en la trastienda, con una bata de trabajo sobre el chaleco
y las manos ocupadas con las tijeras de podar. Preparaba los preparativos para el funeral de Mike Merlo. Los pedidos habían llegado en masa. Enormes y ostentosas coronas de flores encargadas por los mismos hombres que planeaban su muerte. Johnny Torrio había pedido un tributo de $10.000. Al Capone, 8.000. Fue una jugada maestra de manipulación psicológica. Conocían la vanidad de Dini. Sabían que insistiría en crear estas obras maestras él mismo. Habían convertido su propia pasión en el señuelo que lo mantendría distraído, desarmado y expuesto. A las 11:30 de la mañana sonó la campana sobre la puerta de la tienda. Dini levantó la vista, dejó las tijeras, entró en la tienda limpiándose las manos. Vio a 3 hombres de pie entre los cubos de claveles. Reconoció al hombre en el centro de inmediato. Era Frankie Yale, el famoso director nacional de la Unión Siciliana y antiguo mentor de Al Capone, originario de Brooklyn. A su lado estaban 2 hombres a quienes Dini no conocía, pero cuyas miradas le decían todo lo que necesitaba saber: John Scalise y Albert Anselmi, los gemelos asesinos de la banda Jena. Un hombre más paranoico podría haber buscado las 3 pistolas ocultas en su traje, pero Dini estaba en su santuario, se sentía seguro. Sonrió con su famosa sonrisa cautivadora y extendió la mano. ¿Eres de Mike Merlo?, preguntó. Frankie Yale extendió la mano. Tomó la de Dini, pero no la estrechó, la aplastó. Yale agarró la mano de Dini con la fuerza de un tornillo de banco, desequilibrando al irlandés y dejando su brazo derecho, su brazo de tiro, inutilizado contra su costado. La sonrisa se desvaneció del rostro de Dini. En esa fracción de segundo lo comprendió. El amigo de amigos estaba agotado. Scalise y Anselmi no dudaron. Desenvainaron sus armas. El estruendo de los disparos era ensordecedor en el reducido espacio de la tienda. 2 balas le atravesaron el pecho a Dini. 2 más le atravesaron la garganta. Mientras se desplomaba hacia adelante, sostenido solo por el agarre férreo de Yale, uno de los pistoleros le asestó el golpe final. Una última bala que le destrozó la mandíbula y salió por su mejilla, destrozando el rostro que había encantado a una ciudad. Yale lo soltó. Dini O'Banion, el rey del lado norte, se desplomó contra una vitrina y se deslizó al suelo, muerto antes de tocar el linóleo. Los 3 asesinos se dieron la vuelta y salieron. No corrieron. Subieron a un automóvil Jewett azul oscuro que esperaba en la acera, conducido por Mike Jena, y desaparecieron entre el tráfico de Chicago. La reacción ante el asesinato fue sísmica. Cuando la noticia llegó al cuartel general del lado norte, los tenientes más aguerridos de la banda de O'Banion se desmoronaron. Jaime Wise, el estratega frío y calculador, se desplomó en el suelo del baño de la casa de seguridad, sollozando desconsoladamente. No solo había perdido a un jefe, había perdido a un hermano. Luis Two Gun Alteri, resacoso e histérico, desafió a los asesinos a un tiroteo en la plaza pública, gritando amenazas a la prensa hasta que Bugs Moran lo obligó a abandonar la ciudad para calmarse. La policía de Chicago, al mando del jefe Morgan Collins, detuvo a los sospechosos habituales. Detuvieron a Al Capone. Detuvieron a Frankie Yale. Las salas de interrogatorio eran un teatro. Frankie Yale tenía una coartada perfecta. Afirmaba estar en la estación de tren. Al Capone se hacía el amigo afligido. «Yo maté a Dini», les dijo Capone a los detectives, con el rostro como una máscara de inocencia. «Tonterías, ¿por qué? Dini y yo éramos amigos. Nadie fue acusado. Nadie fue a la cárcel. El asesinato del apretón de manos quedó oficialmente sin resolver. Pero en el Hampa, el veredicto fue claro. El tratado de paz estaba muerto. Si Dini O'Banion vivió como un rey, fue enterrado como un emperador. Su funeral el 14 de noviembre de 1924 fue un espectáculo que rivalizó con el entierro de jefes de Estado. Su cuerpo yacía en un ataúd de bronce de $10.000. 26 camiones cargados de flores, irónicamente muchas enviadas por sus asesinos, rodeaban el coche fúnebre. La procesión se extendió kilómetros. Más de 15.000 personas abarrotaron las calles y otras 10.000 abarrotaron el cementerio. No eran solo gánsteres, eran los pobres del North Side, las familias a las que había alimentado, los niños a los que les había comprado ropa. Para ellos no era un contrabandista, era Robin Hood, pero la iglesia no fue tan indulgente. El cardenal George Mundelein, horrorizado por el estilo de vida del gánster, se negó a permitir que Dini fuera enterrado en tierra consagrada. Se le negó una misa funeral en su querida Catedral del Santo Nombre. En el cementerio del Monte Carmelo,
Entre los ángeles de mármol y los mafiosos llorosos, el padre Patrick Malloy se encontraba junto a la tumba abierta. Desafiaba las órdenes del cardenal de estar allí. No habló de los asesinatos ni de los secuestros. Habló del niño del coro. Recitó 3 Avemarías y el Padre Nuestro sobre la tierra no bendecida. Cuando la tierra cayó sobre el ataúd, terminó la edad de oro del crimen en Chicago. Comenzó la era de la ametralladora. Se suponía que la muerte de Dean O'Banion traería la paz. Torrio y Capone creían que sin su carismático líder, los Northsiders se disolverían. Estaban catastróficamente equivocados. Habían eliminado al irlandés sonriente, pero al hacerlo habían desatado al intrigador, al bicho y al orador. Jaime Weiss, Bugs Moran y Vincent Drucci no querían paz, querían sangre. Los 5 años siguientes fueron un auténtico desastre. Esta fue la guerra que le dio a Chicago su reputación mundial de violencia. Jaime Weiss inventaría el tiroteo desde un coche para intentar matar a Torrio. Finalmente le disparó a Johnny Torrio tantas veces que el aterrorizado jefe huyó a Italia, entregando el imperio a Capone. La guerra que O'Banion inició continuaría cuerpo a cuerpo, bala a bala, hasta que culminó en una gélida mañana en un garaje de North Clark Street, el día de San Valentín de 1929. Dean O'Banion murió a la edad de 32 años. Dejó una fortuna que se desvaneció, una viuda que desapareció en la oscuridad y un legado escrito en tinta roja. Era el gángster de los cuentos, un hombre que demostró que se puede sonreír y ser un villano. Era un niño de coro que murió sin alma, un florista que fue enterrado bajo una montaña de sus propias flores. Al final, el epitafio de Charles Dean O'Banion no lo resume mejor un sacerdote o un poeta, sino las brutales matemáticas de la calle. Intentó jugar a un juego donde la única regla es la supervivencia, y cometió el error fatal de pensar que era él quien tenía los dados.